capítulo 19 del libro de Lucas. Recuerden el tema, por favor. Salvados por la campana. Y la palabra del Señor será leída en el nombre poderoso de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación de esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que usted levante su mano al cielo y déle toda la gloria al Espíritu Santo de Dios. Dele toda la gloria al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido atacados, hemos sido golpeados, hemos sido desanimados, pero su presencia ha estado ahí. Wow, Espíritu Santo de Dios. Esta es la plataforma exacta para que tu gloria se manifieste. Este es el lugar correcto, Padre amado, para que tu presencia nos abrace. Este es el momento oportuno, Dios, para arrepentirnos ante tu presencia. Este es el momento exacto, Dios, para decirte que te necesitamos, Espíritu Santo. Este es el momento, Dios mío, en el cual brota una oración de lo más profundo de nuestro ser, Padre amado. Este es el momento, Dios, en el cual te decimos, aún por encima de nuestra expectativa, aleluya, aún por encima de nuestra estado de ánimo, aún por encima, Padre amado, de los embates, te decimos, te necesitamos. Recibe adoración en esta hora, Dios mío, Padre de mi alma. Recibe adoración en esta hora, Padre de gloria. Hemos venido a este lugar a adorarte, Dios. Hemos venido a este lugar a glorificarte, Padre amado. Wow, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres digno. Tú eres digno, Padre amado. Yo sé que tú hoy nos vas a responder, Dios mío. Yo sé que hoy cadenas serán rotas, Padre de gloria. Yo sé que tu presencia, Padre amado, ha de estar en este lugar, Dios mío, Dios de poder. Yo sé, Dios de gloria, que la puerta del Hades no van a prevalecer contra ti, iglesia, Dios mío. Yo creo fielmente, Padre amado, que todo es una casualidad. Esto es propósito en este lugar. Yo creo, Dios. Te amo, Espíritu Santo. Wow, Dios mío. Gloria a Dios. Dios de gloria. Limpia los aires en esta hora, Padre. Entra a habitaciones, Dios mío, a sanar. Padre, que donde llegue esta voz, que donde llegue, Padre amado, esta bocina, Dios, el sonido, Padre de gloria, la gente sienta la necesidad de arrepentirse, Dios. Espíritu Santo de Dios, visita los depresivos donde esté, Dios mío. Visita los enlutados, Padre de gloria. Más cómodo, más heavy, como se diría. Pero había un
proceso de purificación que el sacerdote debía agotar, y luego quien llevaba la ofrenda tenía que cumplir con ciertos requisitos. Una de las cosas que me decía era que al sacerdote, cuando iba a entrar al templo, cuando el sacerdote iba a entrar al templo, le ponían una campana, y la campana se la ponía por si Dios lo mataba allá adentro. El primero así brindaba un sacrificio por su purificación. Entonces luego que él se purificaba, él quedaba limpio, era donde él entraba, y empezaba a brindar los sacrificios por el pueblo. Pero el pueblo se acercaba al sacerdote con una ofrenda por sus pecados. Y el tema por el cual estaremos ministrando hoy es salvados por la campana. ¿Y de dónde viene eso antes de entrar al tema? En el siglo XVIII, la gente se estaba muriendo, y luego que iban a la tumba para sacar el muerto y sustituirlo por otro, muchos de los ataúdes eran encontrados arañados, otros eran encontrados rotos. Entonces ellos crearon una estrategia de poner una campana en la parte de afuera, y en sus manos le amarraban un hilo que iba conectado a la campana, y muchos fueron enterrados, muchos fueron velados, pero horas después, estando en la tumba, resucitaban, volvían su signo vital, y la campana sonaba. Y cuando la campana sonaba, entonces el pueblo se dirigía al cementerio a desenterrar uno que había muerto, pero que ha vuelto a la vida. Y yo quiero hablarte de Zaqueo. Estaba muerto en su delito sin pecado, era un cobrador de impuestos, y no solamente eso, era jefe de los publicanos. La gente no quería saber de él, era un político cualquiera, un ladrón, hermano. No tenía buen testimonio con lo de afuera. Pero en el capítulo 19 del libro de Lucas nace una inquietud en el contratado por su capacidad. Estaba cómodo y era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, pero esto no era suficiente. El enemigo nos ataca constantemente, nos entretiene con las cosas pasajeras, con las cosas de este mundo, para que nosotros descuidemos tener un encuentro con Jesús. Zaqueo tenía buenas conexiones, pero estaba muerto en su delito sin pecado. Eso pasa con nosotros. A veces nos sentimos bien, un buen empleo, eso es bueno, un buen salario, eso también es bueno, pero cuando esto nos aleja de Dios, Él va a hacer hasta lo imposible para llamar tu atención. Amén, aleluya. Para salvarte, para atraerte a su presencia. Zaqueo, ¿qué motivó a Zaqueo ahí donde estaba Jesús? Se desconoce, pero él escuchó que Jesús iba bajando de Jericó. Y lo interesante es que los estudiosos dicen que esa fue la última vez que Jesús pasó por ese camino. Entonces Zaqueo aprovechó la oportunidad. Y no solo que aprovechó la oportunidad, dejó la posición, se olvidó de la aceptación que él tenía con la gente, de lo que la gente podía pensar. Él se olvidó de todo eso. Y es lo que a nosotros a veces nos falta. Olvidarnos de cosas que impiden que tengamos un encuentro. Puede ser una persona, puede ser algo material, puede ser una posición,
algo que el diablo, el Señor lo reprenda, está utilizando para distraernos. Pero en el capítulo 19 vemos un hombre salvado por la campana, pero vemos un hombre con defectos. Era ladrón, y usted sabe cómo la gente trata al ladrón, pero aparte de eso, era pequeño de estatura. Cuando la multitud agolpaba a Jesús, él no podía ver a Jesús, se le iba a imposibilitar. Pero él, por encima de su limitante, por encima de todo lo que estaba pasando, fue uno de los primeros en llegar al lugar por donde Jesús iba a pasar. ¿Qué Jesús está haciendo para llamar nuestra atención? ¿Estamos nosotros poniéndole caso a Dios cuando nos mueve a un lugar específico para que nosotros simple y llanamente tengamos un encuentro con Él? La intención de Zaqueo no era que Jesús lo llamara. Él ni sabía si Jesús lo conocía. Él tampoco sabía que Jesús sabía su nombre. La intención de él era simple y llanamente verlo. Y a veces nos pasa eso. Venimos al templo no a tener un encuentro, sino simple y llanamente a verlo. Cuando Él quiere llamarte por tu nombre e invitarte a cenar a tu casa, porque hay un arrepentimiento que ya fue diseñado desde la eternidad para que tú lo recibas. Es sorprendente cómo Jesús, pasando por aquel lugar, gente queriendo recibir milagros, gente cayéndole atrás a Jesús, muchos por los panes y los peces, otros por los beneficios. Pero Zaqueo no fue por un beneficio. Y pareciera como que a Dios le gusta eso, que nosotros vayamos a su presencia desinteresadamente. Este hombre, pequeño de estatura, ladrón, publicano, me sorprende porque él va delante de la presencia de Dios, no a buscar nada, sino simple y llanamente a verlo. Como que es un poco extraño esto, es un poco contraproducente. Si Jesús lo llama, el hombre que cogió lucha, alaba, para subirse al árbol, llegar temprano porque otro se podía subir, ver a Jesús, se podía ir a su casa. Era lo único que él quería. Pero Jesús tenía algo especial con él. El que puso el querer como el hacer en el corazón de Zaqueo fue el mismo que lo puso en el tuyo, fue el mismo que lo puso en el mío, el que nos levanta de madrugada para que hablemos con él, el que cuando tú vas caminando te dice dobla a la izquierda, y tú doblas a la izquierda y te das cuenta que pasó algo a la derecha. La palabra dice: encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tu vereda. Zaqueo salió dispuesto a ver a Jesús, pero no se detiene ahí. Los que estaban alrededor se sorprendieron, porque muchos de ellos entendían que Jesús venía por los que estaban sanos, venía solamente por los justos. Y luego él mismo reveló que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los que no tienen esperanza, los que han sido desechos, la generación que el sistema no le está poniendo atención.
La ciudad que muchos hombres abandonaron es la ciudad que Dios nos ha entregado para que su gloria sea vista. Amén. La casa de Zaqueo no era un lugar agradable para nadie hasta que Jesús entró. Tu vida no será agradable hasta que Él entre. Tu casa no será agradable hasta que Él entre. Cuando Él entre a tu casa, la opresión, las maldiciones generacionales, la depresión, todo lo que te ata llegará a tener fecha de vencimiento. Como Jesús pasa y pudiendo Jesús o pudiendo mirar para los lados, miró exactamente al lugar en el cual estaba Zaqueo. Pero no solamente lo miró, sino que lo llamó para cumplir lo que dice su palabra. Cuando Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y obedecen al agua. Zaqueo inmediatamente, cuando escuchó la orden de Jesús, él podía decir: no, yo no quiero que tú vayas a mi casa, tú tienes una posición terrenal inferior a la mía, tú no tienes que darme órdenes. Pero él no refutó a Jesús, sino que no respondió una sola palabra. Y cuando Jesús le dice: date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué planes tenía el enemigo? Quizá el enemigo había dictado que ese era el último día de Zaqueo. Alaba. Quizá había planes estratégicos creados por el enemigo para que Zaqueo no viviera más. Pero Dios tenía una cita con él. Ven, gloria a Dios. Y no era una simple cita. A usted lo han invitado a su propia casa a cenar. Alguien que usted no conoce. Llama: Florian, date prisa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Si un extraño le dice eso a usted hasta lo reprende. Usted no lo conoce. No, pero está viendo, ¿no? Entonces, todo eso pudo haber pasado por la mente de Zaqueo. Tú no conoces a ese hombre, ¿ok? Tú has escuchado de prodigio, tú has escuchado de milagros, pero tú no lo conoces. Quizás si tú no dejas entrar, Él va a descubrir dónde tú tienes el dinero guardado y lo va a coger. Todo eso pudo haber pasado por la mente de Zaqueo. Pero él era oveja de Jesús. Era hijo de Jesús. Por eso cuando Jesús lo llama, Él inmediatamente, de forma inminente, no refuta el llamado, sino que le obedece. Ahí se cumple la palabra cuando dice: más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Un hombre pecador, un hombre ladrón, un hombre descalificado, un hombre sin la estatura normal, es llamado por Jesús, va delante de Jesús, abre la puerta de su casa para que Jesús entre. Él pudo haber dicho: no, Señor, recíbeme aquí afuera. Yo no quiero que tú entres a mi casa. Lo que pasa es que ya Dios había empezado a trabajar en la vida de este hombre. Amén, gloria a Dios. Ya Dios había llamado la atención de él. Por eso él ya sabía o quería desde lo más profundo de su ser tener un encuentro con Jesús. Y algo que me impresiona de la vida de Zaqueo es
que cuando Jesús entra allí, Jesús no tuvo la necesidad de hacerle el llamado. Jesús no tuvo la necesidad de decirle: tú has robado, devuélvele lo que tú has robado. Sino que Él mismo sintió devolver o ofertar devolver lo que se había robado. Y luego que este hombre muestre este arrepentimiento genuino, entonces Jesús le dice: hoy ha venido la salvación en esta casa. Y la salvación no viene por imposición, sino por revelación del Hijo de Dios. Es el mensaje que quiero darte en esta noche. Dios constantemente trata de llamar tu atención. Pero Dios trata de llamar tu atención no para beneficio de Él, sino para cambiarte a ti. Para entrar a las áreas más ocultas de tu vida, transformarte. No es suficiente que el tiempo pase 5, 10, 15 años sin que nosotros tengamos una transformación. Si Él entró a mi casa, si Él entró a tu casa, hay cosas que ya están siendo dejadas. Como dijo el apóstol Pablo, cuando era niño hacía lo que era de niño, pero ahora que soy viejo he dejado lo que es de niño. Es decir, cuando Él entra a tu corazón, cuando Él penetra hacia lo más profundo, cuando su palabra entra a lo más profundo de ti, ya tú no quieres militar según la carne. Ya tú no quieres vivir según tu propia concupiscencia, sino que tú simple y llanamente quieres hacer la voluntad del que te llamó, de día y de noche. Vivir en los brazos del Maestro, tener un cambio rotundo, una metamorfosis. Pero para que esto suceda, nosotros necesitamos venir delante de Jesús. Él dice en su palabra, capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Él es el único que tiene descanso para nuestra vida. Zaqueo es un prototipo de eso. Quizás él estaba bien económicamente, había logrado todas sus metas, pero tenía un vacío existencial que solamente la presencia de Dios lo podía llenar. Así nosotros vivimos diariamente. Vivimos vacíos. Vivimos anhelando cosas que no nos van a llenar. Pero cuando Él toma el control de tu vida, cuando Él entra a lo más profundo de ti, si tienes, le das gloria a Él. Si no tienes, le das gloria a Él. En todo tiempo lo glorifica. Ven, Casi gloria a Dios. para culminar, Él te hace el llamado. No solamente el llamado a arrepentirte, sino a cambiar de conducta. A veces nosotros le conocemos, decimos que somos creyentes, pero nuestras actitudes revelan lo contrario. Zaqueo tuvo un cambio de mente, tuvo un cambio de conducta desde que Jesús entró a su casa. Pedro tuvo un cambio desde que entró. Pablo tuvo un cambio desde que él entró. Todo hombre de Dios, desde que Jesús entró, tuvo un cambio rotundo. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta hora donde estás. Y tú levantes tus manos al cielo en actitud de adoración. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos siendo muy cargados por el sistema. Pero Dios no llega tarde.
Él siempre llega a tiempo. Él ha venido a decirte hoy, entrégame